varios conocimientos que nos permita avanzar en esa perspectiva, ¿no? Entonces, en esta segunda parte vamos a ver la importancia de la palabra, que son cosas que están presentes en nosotros, simplemente las hemos ordenado para comprenderlo mejor, ¿no? Entonces, en sí mismas, la palabra tiene un poder. ¿Y dónde radica ese poder? Acuérdense que decíamos, nosotros movemos energía con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y principalmente con nuestra palabra, ¿no? La palabra por eso tiene poder, porque moviliza energía y al emanar de la frecuencia con la que emanamos, con la vibración que emana, entonces la palabra puede crear o puede destruir, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho cuando hacíamos las clases presenciales con estudiantes de esta tarea, hacíamos un ejercicio para poder visualizar, para poder darnos cuenta que efectivamente la palabra tenía poder, y hacíamos el ejercicio escogiendo a 2 personas o 3 personas de la clase e invitábamos a 2 para que salieran y que les dábamos una tarea, ¿no? Les decíamos, ¿sabes qué? Vas a ir afuera y cada uno va a cumplir una tarea. Se van a fijar cómo está el panorama afuera, cómo está el ambiente, observen, visualicen bien y capten cómo estaba el clima, cómo estaba la temperatura, qué movimientos había en ese externo, qué sensación han sentido de estar afuera y qué cosas más cada una podía captar. Y adentro, los que estábamos en el salón, lo que hacíamos era ponernos de acuerdo en que íbamos a intencionar frases o palabras dirigidas a las personas que habían salido. Y entonces, a una de las personas escogíamos a una persona, nos poníamos de acuerdo en que decir plan 1 o plan A significaba soltar desde nuestros pensamientos, ¿no? En forma silenciosa, sin verbalización, pero íbamos a decir frases negativas dirigidas a la persona que estaba adelante, ¿no? Y empezábamos a la orden de plan 1, todas soltaban todo lo negativo dirigido a la persona, sin verbalizar. Y entonces, como facilitadora, yo le decía que levante las manos y yo hacía el ejercicio de presionar, ¿no? Conforme todos estaban dirigiendo el plan 1, que era soltar frases negativas, yo tocaba sus manos, ¿no? Hacía una pequeña constatación y se sentía claramente cómo iba perdiendo fuerza, ¿no? Y podía bajar fácilmente. Y en el plan B hacíamos lo contrario, decir frases positivas. Y entonces hacíamos la misma prueba. Entonces cuando Ángela, cierra tu micrófono. Carmen, también verifica tu micrófono, que hay ratos que se activa y que escuchamos todo. Y entonces, en el plan B también hacíamos lo mismo. Todas pensaban y lanzaban frases positivas a la persona. Y entonces yo hacía el ejercicio de constatar cómo estaba su resistencia, su fuerza. Y se notaba que ahí sí, o sea, me era difícil bajarle la mano
y yo ejercía un poquito de fuerza y ella se mantenía firme. Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, es una constatación como lo que recibimos nos puede debilitar o nos puede fortalecer. Y si nosotros mismos nos lanzamos frases positivas, todo aquello que queremos nos va a fortalecer. Pero si nosotras mismas nos decimos, ay, soy incapaz, yo no puedo, no puedo, no puedo, entonces nos vamos a debilitar. Ese ejercicio, si gustan, experimentenlo en casa, con personas conocidas, como parte de un juego, y van a darse cuenta que la palabra tiene poder. Entonces tiene energía, ¿no? Y nosotros usamos la palabra para comunicarnos, para acercarnos, para entendernos, para resolver problemas, para plantear, ¿no? Propuestas a futuro o de momento. Y a la vez también en la palabra está implícita la emoción con la que estamos diciendo una frase. Si la decimos con fuerza, con energía, si la decimos con pena, si lo decimos con ira, entonces esa palabra va a ir cargada no solo de la energía física de la palabra, sino de la emoción con la que se emite, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos un libro que nos interesa, que nos capta la atención, igual, ¿no? Se va a confluir la palabra y la emoción. Vamos a poder captar lo que el autor ha querido decirnos y con el pensamiento o el sentimiento que lo ha escrito, porque también lleva ese sello, ¿no? O cuando nosotros recibimos una noticia igualmente, ¿no? De la manera como se dice las cosas, por eso hay esa frase que se dice, no hay palabra mal dicha, sino mal entendida. O hay otra que dice, la palabra resuena de la forma como se dice, ¿no? Entonces, si yo lo digo, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Tiene ya, ¿no? Una reacción, conlleva a un sentimiento, a una receptividad. Pero si yo digo, hola, ¿cómo estás? También cambia, ¿no es cierto? Entonces es importante la forma como se dicen las cosas. Entonces, a través de la palabra transmitimos nuestros pensamientos, nuestras opiniones, o sea, también va la emoción, acuérdense, ¿no? Nuestras dudas, nuestras experiencias. Por eso, con la palabra podemos crear o podemos destruir. Son más que sonidos, no solamente son sonidos, ¿no? Las palabras moldean nuestra mente para convertirse en pensamientos ordenados, direccionados, para empezar algo, para poner en marcha una acción. Por eso son poderosas, ¿no? Porque a través de ellas podemos darle una connotación positiva o una connotación negativa. Y ahí es cuando tenemos que ponerle importancia o darle el manejo de cómo estamos diciendo una palabra. Entonces, desde la época muy antigua, la palabra tenía un poder, ¿no? Cuando Platón describe las acciones de Sócrates, entonces hace visionar, ¿no? No solamente con las palabras, con las frases que emplea, sino describe el pensamiento, nos hace imaginar, ¿no? Una película, nos hace imaginar un escenario, un paisaje.
nos hace ver a las personas porque nombra, ¿no? A los personajes con un nombre, da una característica de hijo de quién era o de qué pueblo venía. Entonces ya nosotros también al lecturar vamos creando imágenes, ¿no? Y entonces eso tiene la palabra, ¿no? Nos lleva a un estado, nos hace un contexto, evidencia sentimientos, identifica conocimientos. Por eso que tiene poder la palabra. Puede crear una realidad, puede crear una imagen. Entonces la palabra es un punto de partida de todo lo que el ser humano puede crear, ¿no? De todo lo que podemos establecer entre dos o más personas. Y entonces, por eso es que esa voz que nos llega puede generar una realidad. Puede lograr ese nivel de vibración positiva o negativa. Puede hacer que la gente crea, que la gente se sume o que la gente se aleje, ¿no? Entonces, ahí está el poder de la palabra. Y que eso se ha ido construyendo en todas las épocas, en diferentes sociedades, ¿no? Y nos hacen ver ese mundo, nos acercaba. Ahora que ya tenemos la comunicación más ampliada, donde ya nos pone imágenes, entonces también en cierta forma ha hecho que disminuya esa habilidad, esa capacidad, ¿no? De percepción que teníamos. Y entonces tenemos que volver a mirar con los ojos cerrados, ¿no? Para poder construir, para poder recordar nuevamente esa habilidad que traemos. Entonces, ejemplos hay una variedad. Una palabra puede darle todo un significado, ¿no? Por ejemplo, la palabra griega oiko significa entorno, significa mi hábitat, donde me desenvuelvo, donde vivo, donde construyo mi vivienda, donde construyo mis relaciones sociales con mi entorno. Y entonces, a partir de esa palabra, que en su momento significó eso, ahora ya podemos ampliar mucho más ese contexto. Podemos hablar de ecología. Entonces ya no es solamente yo viviendo en un entorno, sino cómo me relaciono con ese entorno, ¿no? Entonces ahí hay fauna, hay plantas, hay un microsistema, ¿no? Ecológico, el clima, pueden haber varios climas en ese territorio. Entonces eso va a conllevar a que crezca una tipología o una variedad de plantas, de frutos, con los que también voy a tener contacto, ¿no? Entonces ya hablamos de ecosistemas, ¿no? Y así la palabra va teniendo significados, va ampliándose y de acuerdo a cómo vamos avanzando en el conocimiento también toma otros significados, ¿no? Entonces, reconocer a la palabra con ese poder de significancia, ¿no? De hacer que movilice la atención de las personas, de movilizar acciones, esfuerzos, voluntades, es importante, ¿no? Ahí está ese poder que sostiene. Entonces las palabras nos transmiten de manera verbal una realidad de quiénes somos como personas, qué hacemos, dónde estamos, cómo nos sentimos, podemos percibir, ¿no? Como se dice, la palabra no se las lleva el viento, sino destruye o edifica de la forma como se las dice. Concreta. Entonces ahí
Nosotros ya tenemos que tener una visión más amplia de lo que significa la palabra. Entonces, ese dicho de que se lo lleva el viento no es tan cierto, porque se queda, se ancla en nuestros campos energéticos y va a generar una reacción. Entonces, por eso tenemos que ser más prudentes, qué cosa decimos, qué no decimos, y afianzarnos de un menú de palabras que tengan esa connotación positiva, que tengan esa vibración positiva. Ahora, los decretos y las oraciones están muy relacionados a la palabra, porque al decretar estamos haciendo que se exprese ese pensamiento, ese sentimiento, esa emoción a través de la palabra, de una palabra ordenada que tiene un sentido, que conlleva a un objetivo. Y las oraciones también tienen más o menos ese sentido, solamente que varía en su repetición. Entonces, decretar es ejercitar o declarar decretos positivos. A tu ser superior es reprogramar nuestra mente, nuestro poder personal, logrando ilimitados éxitos. Es desarrollar nuestros dones y traer el éxito, no solamente en el plano material, sino en hacer que eso que deseamos se cumpla, se concrete, ¿no? Entonces, el éxito también significa llegar a la meta. El éxito es cumplir con lo que nos hemos propuesto. Entonces, los decretos también se les llama proclamas, ¿no? Son afirmaciones que provienen de la energía divina universal, es decir, provienen de la fuente. Son palabras que tienen frecuencia vibratoria, no son palabras en el vacío. Y tienen una frecuencia vibratoria muy potente, muy elevada. Con el uso y la pronunciación le damos ese poder de vibración. Y por lo tanto sus efectos van a ser también de construcción o de destrucción. Entonces, por ejemplo, la palabra yo soy, ¿no? Yo soy. La palabra Dios está en mí. La palabra yo soy uno con Dios. Tiene un significado muy fuerte, ¿no? Es esa conexión con nuestra esencia divina. Es ubicarnos en ese contexto. Entonces, con esas palabras también elevamos nuestra frecuencia vibratoria. O sea, ya hay un poder, hay una reacción en nosotros. Y entonces a esa frecuencia vibratoria se le llama al ser de luz que habita en nosotros. Nos recuerda nuestro origen, ¿no? Nuestro origen cósmico, nuestro origen que tiene en la chispa de la vida. Entonces, ahí reconocemos el cuerpo físico del cuerpo energético, del cuerpo sutil, del cuerpo etérico y de nuestros orígenes etéricos también, ¿no? Entonces, cuando decretamos para poder reafirmarnos, yo soy, ¿no? Yo soy uno en Dios. Estoy reconociendo mi origen inicial. Y entonces estoy asumiendo que eso habita en mí, que eso está en mí y que lo había olvidado. Entonces, todos y cada uno de nosotros albergamos esa sabiduría en nuestro profundo interior, que ha estado reposada, que ha estado bloqueada, que ha estado durmiendo, que ha estado silenciosa, pero adquirida o sacada o recordada en conexión con nuestro ser superior. Entonces vamos a experimentar otra vez que sabemos de dónde venimos, quiénes somos,
Y también al decretar, invocamos a nuestro ser supremo, a nuestro ser superior, ¿no? A nuestro gran espíritu, si es que queremos llamarlo así también, o a nuestro maestro interno. Son formas de decirlo, pero significan lo mismo. Y entonces de esa manera conectamos con nuestra conciencia superior, con el universo, hacemos esa conexión, ese diálogo, ¿no? Y que todo ello nos ayudará en ese proceso decretado. Entonces, no se trata solo de ser positivos sin sentir que podemos lograr nuestras metas. Y cuando les contaba esa historia del amigo indígena, es visualizar, es sentir, es hacer que aflore ese ser interno, ¿no? Esa fuerza interna que todos traemos. Y entonces se trata de creer en nosotros mismos, que podemos, que sí es posible, que sí lo podemos lograr, ¿no? Entonces, repetir frases y decretos vacíos, sin acompañarlos de la confianza, de la certeza, ¿no? Que vamos a conseguir esa realidad, entonces no nos va a servir. Tenemos que creer, tenemos que hacer que eso se materialice, como se dice, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Ponerle fuerza, ponerle atención, desearlo desde lo más profundo, desde el corazón, desde esa energía, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos decretar? Aquí hay algunas recomendaciones. ¿Cómo decretar? Necesitamos tener la mente quieta o aquietada. Eso que decimos, hagamos respiraciones profundas, soltemos nuestras tensiones, hagamos que toda nuestra atención se centre en lo que estamos diciendo o en lo que vamos a decir, ¿no? Y dejemos que ese ruido que el subconsciente nos lanza constantemente se disipe. Solo existimos en este instante nosotros, ¿no? En conexión con nuestra esencia, con la energía del universo, y vamos enfocando nuestra atención hacia aquello que queremos conseguir, hacia aquello que queremos decretar, ¿no? Entonces, la repetición de un decreto viene a ser como un mantra o como una oración. Cuanto más lo repetimos, cuantas más veces lo multiplicamos, entonces va a darnos esa destreza, esa confianza, y también se va a materializar lo que estamos decretando. Entonces tiene un doble efecto energético, ¿no? A nosotros nos va dando esa confianza, ese ejercicio, esa destreza, esa habilidad cada vez más fuerte, más potente, y a la vez en el contexto de la energía se va materializando, se va movilizando esa intención, ¿no? Otra es trascender la mente. Entonces, no solo quedarnos con la mente, sino sentirlo, ¿no? Entonces, yo puedo sentir, puedo decir, a ver, yo me veo en este instante frente al mar, pero no basta decir que estoy frente al mar, sino tengo que movilizar ¿no? Mis habilidades internas, mi ser interior, al punto que hasta puedo sentir el sol en mi rostro, hasta sentir el ruido del mar, hasta sentir que las aves cantan, y puedo distinguir la variedad de aves que están ahí. Entonces es movilizar todo eso, ¿no? Es hacer una cadena de emociones, de pensamientos y de construcción, ¿no? De visiones. O sea, ver con los ojos cerrados. Entonces, ese es un ejercicio. Otro de los elementos es
ser conscientes de la ilusión que nos rodea, eso que les estaba diciendo, ¿no? Logramos movilizar todas estas imágenes y tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces, que lo estamos haciendo con un propósito, claro, y no solamente hacer un juego de palabras o de ideas como una forma de liberación del corazón de todo aquello que nos oprime. Es decir, tenemos que sacar eso, botar todo aquello que nos oprime para que fluya, ¿no? Toda esta energía, todo esto que estamos mirando. Entonces, hay que quitar las telarañas que nos han nublado, que ocultaron nuestras emociones, que no supimos digerirlas, que no supimos resolverlas, que no supimos soltarlas. Y entonces es empezar a soltar todo eso, desechar, quitar todo aquello que no te sirve, que no te aporta, que no te hace crecer, que no te hace evolucionar, y incorporar todo aquello que es nuevo, que son ejercicios, que son pensamientos que nos va a llevar a otra dimensión, ¿no? Entonces, verbalizar los mantras, verbalizar palabras poderosas, palabras con vibración alta, palabras positivas, entonces van a hacer que ese ser divino que está dentro de nosotros movilice todas las energías que hay en nosotros y capacidades que hay para que todo se materialice. En eso radica el decretar, por eso, ¿no? Entonces, cuando encontramos una situación X, una situación A, empezamos a decretar de manera ordenada, en conexión con esta energía. Ponemos todo, ¿no? A movilizar nuestras emociones, nuestra fuerza interna, las ganas de conseguirlo. Entonces, levantamos toda una frecuencia, ¿no? Fuerte, poderosa, que va a sostener eso que estamos queriendo. Entonces, por eso que hay palabras ya poderosas identificadas. El yo soy, ¿no? Soy uno en Dios. Todas esas palabras, y hay una lista enorme de palabras que son poderosas, que nos pueden ayudar a construir eso que necesitamos, ¿no? Para nuestro bien mayor y también para todos los que nos rodean. Porque acuérdense, no solo hay que desear para nosotros solos, sino siempre masificando, ¿no? Y en eso está el poder, en eso está el movilizar conciencias nuevas, el sincronizar, y entonces el poder es mayor. Por eso es que las oraciones grupales tienen poder, los decretos grupales tienen poder, ¿no? El intencionar algo, una sanación colectiva, por ejemplo, también moviliza así una frecuencia, una vibración muy alta que logra muchos más resultados que uno, ¿no? Entonces, en los decretos hay que pronunciarlo en afirmaciones positivas, con el poder de la palabra, muy alto, claro, firme, ¿no? No desde la mente, sino desde el corazón. Que es diferente, ¿no es cierto? Cuando solo decimos con la mente es algo frío, algo muy tácito, pero cuando lo decimos desde el corazón tiene una vibración distinta, suena diferente, ¿no? Nosotros nos sentimos diferentes. Entonces, sintiéndolo todo en los poros de la piel, si sentimos que nos da escalofríos, estamos conectados con esa energía, ¿no? Con ese propósito, con esa misión, con ese camino. Entonces, todo lo que nos rodea en este plano de conciencia es una ilusión que nosotros creamos dentro de nuestra propia realidad. Y nuestros pensamientos son creados por la sociedad y por la forma como lo vivimos. Entonces, hay que como modificar algunas cosas
tener esa capacidad para darnos cuenta y romper con aquellas ideas que nos esclavizan, que nos han mantenido limitados y darle fluidez, ¿no? Y entonces, en la medida que nosotros nos sintamos que podemos ser ilimitados, que no hay barreras, a mí nadie me va a frenar, yo puedo, entonces vamos a conseguir que funcione el péndulo, que nos responda el rastreo de manos, de pies, que nos responda a nuestros decretos y logremos eso que deseamos, ¿no? En nosotros mismos y en la persona a quienes asistimos. Y en las otras cosas que pretendemos para nuestra vida diaria o para gozar de ese bienestar. Entonces, con la palabra poderosa del yo soy, hay bastante frases que nos pueden ayudar a construir nuestros propios decretos personalizados, si queremos llamarlo, ¿no? Entonces, depende es cómo nos empoderamos, cómo recuperamos ese poder personal que ya tenemos, que ya poseemos, ¿no? Y tener la convicción de que somos perfectos, que somos poderosos, que podemos lograr lo que deseamos porque estamos viviendo en esa esencia. Y que la esencia vive en nosotros, está dentro de nosotros. Ese convencimiento es el paso fundamental, ¿no? Entonces, si yo antes pensaba que yo era indefensa, que no podía, que necesitaba de un avatar o necesitaba de 50 guías espirituales para lograr algo, ahora ya no lo pienso así. Mis guías me acompañarán cuando yo se los pida, pero el poder está en mí y yo puedo generar, ¿no? Entonces, es otra lógica, es otra convicción, es soltar algunas ideas, pensamientos que he acuñado a lo largo de mi vida e incorporar los nuevos que me ayuden a movilizar, que me ayuden a generar esa energía propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una autora que no me acuerdo cómo se llamaba, ella decía, ¿no? Hemos pasado a partir del 2012 o del 2002, me parece. Hemos pasado, o sea, a nivel, así como nosotros evolucionamos, pasamos de un ciclo ahora a otro, de la niñez a la pubertad, juventud, adultez, el planeta también tiene sus eras, tiene sus ciclos, ¿no? Entonces hemos vivido muchos años en la era de Piscis, ¿no? Donde el pensamiento que dominó la convivencia en el mundo era la existencia de un Dios que estaba muy lejos de nosotros, ¿no? Era inalcanzable. Sin embargo, ahora estamos viviendo la era de Acuario. Entonces, estamos en esa ascensión a una quinta dimensión, donde ya no perseguimos a los dioses externos, sino hacemos que ellos lleguen a través de otros mensajes. Y entonces sabemos que Dios es amor, Él no castiga. Nos hicieron creer que era castigador. Y sabemos que Dios es amor. Nos creó a imagen y semejanza y por lo tanto, ahora tenemos que entrar en esa lógica, ¿no? Y dentro de nosotros existe ese amor, ¿no? Y podemos crear desde esa energía quienes queremos ser. Entonces, yo soy, es una frase poderosa. El yo soy es perfecto. El yo soy sano, ¿no? Son frases que podemos repetirnos constantemente para que cambie esa vibración al interior de nosotros. Yo soy feliz, yo soy abundancia infinita en todos los aspectos, no solo nos centremos en el material, ¿no? Infinita en amor,
en bendición, en solidaridad, en servicio, en fin, ¿no? Yo soy amor, yo soy luz, porque soy divina, ¿no? Y ser divina es reconocer nuestro origen. Entonces, no solo se trata de repetirlo mecánicamente, aprendérnoslo, sino es reprogramar nuestro subconsciente. Es reivindicar aquello que nos faltó, ponerle fuerza, ¿no? Entonces, soy un ser libre y purificado. También es otra frase que nos puede aumentar vibración. Soy un ser próspero. Soy una persona libre de ataduras del pasado kármico. Soy un ser de luz, llena de vida, llena de amor. Entonces, repetirnos todos esos va a movilizar esa energía que necesitamos para dar el salto cuantitativo. Entonces, se recomienda ponerse plazos, ¿no? Porque si no nos ponemos plazos, entonces es como que estamos, ay, hay mucho tiempo todavía por hacerlo, ¿no? Y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar. Luego hay otras circunstancias que pueden ocupar ese tiempo y ese espacio y nos alejan, ¿no? Del propósito. Entonces, poniéndose lazos es importante. Por ejemplo, en eso, ahí reconozco en los principios del Reiki, dice, solo por hoy. Entonces, como por hoy me pongo este plazo para cumplir esta cosa, todos los días, entonces lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. No dejo para después, ¿no? Entonces, ponerse plazos en términos de fechas es un paso importante. Decretarlo o escribirlo también permite que se consoliden esos pensamientos, esa verbalización. Repetirlo en voz alta proyecta, porque al repetirlo en voz alta proyectamos, ¿no? El repetirlo 3 veces, 7 veces, 11 veces o 21 veces son números cabalísticos que resumen aquello que resuena mucho más en nosotros, ¿no? Y entonces, eso también hace que se fije, que se quede anclado en nosotros ese nuevo pensamiento. Entonces, cuando nosotros repetimos un decreto 7 veces, 11 veces o por 21 veces, por 21 días, tiene un poder mayor, porque se va a fijar, se va a anclar en nuestras esferas mentales y de ahí ya no sale, cambia, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar conciencia de esa parte. Hay que creer lo que sentimos, lo que salga de nuestro corazón, lo que vibra con nosotros. Y entonces esas experiencias constantes que lo vayamos viviendo va a afirmar en nosotros esa convicción. ¿Cuáles son los beneficios al decretar? ¿Qué ganamos? ¿Qué cosa se genera al hacer un decreto? Podemos sanar muchas áreas de nuestro ser. Reclamar nuestra sanación y felicidad a la que tenemos derecho, con la que fuimos creados. Nos llenará de fuerza y poder. Creer en nosotros. Creer en nuestra fuerza interna. Valernos por nosotros mismos. Eso también es significado de poder. Valerme por mí misma. No depender de otros ni darle poder a otros. Entonces, cuando yo lo hago, cuando yo equivocándome, fallando, ejercitando, logro esa destreza, entonces gano poder, ¿no es cierto? Elegir qué y decidir cómo manejar nuestra vida, ¿no? Tomar el control. Yo quiero ser tal.
En este tiempo quiero ocuparme de, y lo voy a hacer, ¿no? Y lo hace. Repetir todos los días los mismos decretos. Entonces se va a dar más fuerza, se va a fijar, se va a concretar, se va a anclar. Decretar es amar, es un signo de que estamos aprendiendo a amarnos y por lo tanto amaremos a los demás. Cuando decretamos sanación para nosotros es porque estamos en el camino del autoconocimiento. Y el autoconocimiento significa saber quién soy, qué potencialidades tengo, qué cosas traigo, cuáles son mis lecciones de vida, qué misión traigo, para qué estoy en este plano. Entonces, sabiendo eso, le vamos a dar el peso 1, el peso 2, y luego será todo lo demás, ¿no? Es también el conocimiento de nuestro verdadero amor hacia nosotros. Cuando hemos olvidado de amarnos, cuando nos hemos desconectado de nuestro ser interno, entonces también olvidamos o desconocemos a los demás. No somos capaces de asistir o de darnos cuenta a los más de quienes nos rodea y quizás hasta de los más cercanos, ¿no? Entonces el amor, la paz, la luz, la alegría va a brillar en nosotros minuto a minuto de nuestras vidas. Entonces el decretar nos va a permitir todo eso. Y en cambio la oración, también por experimentar, por realizarlo de manera repetitiva, se dice que la oración es poderosa. Cuando algo sale de nuestro verbo, es porque ha pasado del alma a la mente, o sea, esa conjunción. Entonces dice que decir cosas en voz alta otorga poder a la palabra. Entonces podemos decir que la oración siempre se ha enseñado a repetirlo en voz alta, ¿no? Una oración en silencio es casi muy raro. Generalmente se pide que sea en voz alta. Y entonces esa experiencia que se ha dado y cómo se ha realizado, entonces tiene poder, moviliza ya todo lo que hemos mencionado a lo largo de esta presentación. Entonces cuando rezamos con firmeza, dice que podemos mover montañas, es lo mismo que decretar, ¿no? Entonces es ser más positivo o positivo, tener una oración a la mano, tener algo en mente. Y por eso si nosotros repetimos 7, 11, 21 veces, lo vamos a tener aquí y no en un librito ni en un papelito de la cartera, ¿no? Nunca está de sobra elevar una oración con fe para que las cosas que nos proponemos o de esa creación de nuestra realidad, de ese deseo, pueda ocurrir, ¿no? Hay que tener fe, ya saben todo lo que significa. Entonces, para que una oración sea poderosa, hay varias formas de orar, hay varias formas de hacerlo. Uno es leer la oración en voz alta. Entonces, como la palabra tiene poder, tiene vibración, entonces eso va a ser posible que resulte ser más práctico, que nos podamos oír a nosotros mismos y agilizar nuestra memoria también, ¿no? Entonces podemos interiorizar y vamos a tener la habilidad y la capacidad para crear por nosotros mismos nuestras intenciones bien ordenadas, coherentes y con un objetivo claro. También podemos orar en grupo. Es otra forma de hacer que la oración cobre más poder todavía. La suma de cada una de las personas unidas en esa oración crea poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jesús decía, cuando 2 o más se unen en mi nombre, yo estoy ahí presente, porque hemos hecho un llamado, estamos conectados, ¿no? Entonces, las palabras, la suma de palabras
es real y por eso puede triplicar esa vibración, ese poder, ¿no? En algo que queremos concretar. Y por tanto, en el acto de orar también debe provenir del alma, debe salir desde el corazón, desde las emociones profundas, desde ese deseo con sentido de amor, ¿no? Y entonces testificamos con el ejemplo cuando lo hacemos de corazón. Entonces dice que de nada serviría orar todos los días si nuestra obra de vida no es un ejemplo de lo que proclamamos. Oramos, oramos y después estamos odiando, estamos criticando, estamos tratando mal a nuestro entorno, seguimos con frases ofensivas o juzgando a las personas por lo que tienen, por lo que son y no por lo que tienen de corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a llevar a la acción. Si se pide con amor en una oración, debemos dar amor. Si pedimos sanación, debemos hacerlo con el bien y desear el bien para el prójimo. Si pedimos dinero, debemos ser desprendidos a la vez, ¿no? Y dar sin pedir nada a cambio. Miren, entonces son cosas que va a significar también que hagamos ciertos cambios en nosotros, ¿no? ¿Qué opinan de estas 4 cosas que hemos visto ahora? A ver, vamos a ver con las manitos. Todos los que quieran intervenir, manitos arriba, ¿ya? A ver, tenemos a Gloria. Sí, buenas tardes. Piedras preciosas, una naturaleza increíble y efectivamente pues estaba seco. Entonces mi hijo que era pequeño, que tenía 6, 7 años, 8 años, estaba jugando ahí con la poquita agua que había y mi esposo se echó en una roca. Y yo estaba por ahí paseando con mi hija y con mi cuñada. Entonces la experiencia es esta. Cuando en eso empezamos a sentir como un movimiento bien fuerte en la tierra, y empezó a bajar agua. Entonces, mi cuñada, que es puro nervios, nos hemos ido rapidito, hemos subido la quebrada, y empezó el río a llenarse, ¿no? A llenarse, ¿no? Empezó a llenarse, y bueno, hemos subido rapidísimo, y no sé cómo se llaman esos desagües de tierra, de agua que tiene la gente que vive en provincia. Corría cualquier cantidad de agua, pero cualquier cantidad. Entonces, pero no llovió, pero sí se activó y la gente del pueblito estaba muy emocionada de ver cómo se había activado el agua, ¿no? Que no había, o sea que ya no iba a haber sequía. Entonces acá se pone en evidencia lo que usted nos dice, la intención, el poder de la palabra, los decretos y decretos, mantras y la oración. Mi esposo en ese momento oró con bastante identidad con la madre naturaleza, pidiendo que se retire toda esta parte estéril de que no había el agua para que la gente pudiera tener sus sembríos, sus cosechas y poder sobrevivir. Con el amor con que se hace todo, en realidad la energía fabulosa del universo viene, sobre todo que se pidió desinteresadamente, con muchos decretos, oraciones, y es una experiencia indescriptible, pero mi cuñado me dice, nos contó, no estábamos ya almorzando, y dice, qué raro, ¿cómo ha podido venir tanta agua? Nosotros no decíamos nada, no contábamos porque, bueno, queríamos primero conversar entre mi esposo y yo, ¿no? Y intercambiar ideas y averiguar qué es lo que había pasado, ¿no? Y efectivamente la intencionalidad, el deseo de proyectarnos a esa persona del campo, que vive del campo, el no tener agua, era para ellos terrible, ¿no? Entonces se despertaron con nosotros muchas vivencias emocionantes, mucho amor hacia la madre naturaleza y gratitud. Agradecimos a la madre naturaleza,
y también y empezó efectivamente, y al día siguiente, al día siguiente, si ya no regresamos, ya empezaron las lluvias, ¿no? Fuertes que le tocaba ya esa zona de la sierra, de Guaitará. Es un pedacito de universo en ese lugar tan hermoso, ¿no? Y la quebrada tan profunda, que no sé francamente cómo la bajé, ahora yo no lo haría, pero era profunda, profunda. Pero yo quería contarle esta experiencia a usted y a todos mis compañeros, de que es cierto, la intención, el verbo, en voz alta, con mucho amor, la oración, los decretos, nos unificamos con el todo, con el universo, con la Madre Tierra, y se activa, ¿no? Eso es lo que quería contarles. Gracias, Claro, profesora. cuando conectamos, por eso que eso, por ejemplo, es cuando conectamos con nuestra esencia, nuestro origen, y hacemos una buena sincronía con el entorno, esto que tú cuentas me hace acordar cuando yo era todavía muy pequeña, mis abuelos maternos tenían tierras, sembraban. Y entonces el abuelito siempre nos conversaba de que hay que agradecer a la Madre Tierra por todo lo que nos da y también, o sea, pedirle a Dios, decía el Taita Inti, que nos mande lo que necesitábamos. Y entonces él nos hacía como jugar, nos decía, por ejemplo, ustedes quieren que llueva, hay que pedir, ¿no? Que las nubes se junten. Vamos a hacer. Y éramos varios nietos que los fines de semana nos juntábamos en la chacra. Y entonces el abuelo tenía la paciencia de compenetrarse con nosotros, nos iba enseñando cosas, pero como jugando. Y entonces no me acuerdo qué frases nos decía para poder hacer eso, pero lo que más me acuerdo es más bien que no llueva, porque como todos íbamos del pueblo hacia el campo, no queríamos que llueva porque nos íbamos a embarrar en barro, caernos, ¿no? Y entonces nosotros evitábamos más bien que lloviera. Y entonces una señal de que va a llover en la sierra es que se juntan las nubes, se vuelven bien oscuras, se junta así cantidad de nubes y se va juntando y comienzan los relámpagos y cae. Y entonces nosotros decíamos, no, que no llueva, que no llueva. Y todos vamos a soplar en esa dirección y hacíamos el ejercicio. Como éramos niños, estábamos todavía con nuestra esencia pura, ¿no? Acuérdense que los niños tienen todas sus habilidades extrasensoriales todavía en un nivel alto, pero conforme pasa el tiempo y cómo vamos viviendo, vamos cerrando y vamos, ¿no? Como bloqueando nuestras habilidades. Entonces nosotros nos poníamos en filas y todos, ¿no? Gritando como somos los niños, gritando, vamos a soplar en esa dirección, que se dispersen las nubes, que se vayan para el otro lado y empezamos, ¿no? A soplar y soplar y soplar con toda nuestra fuerza y de pronto podíamos visualizar que las nubes se dispersaban. Chao. Entonces, cierto. En ese momento para nosotros era juego, ¿no? Pero ahora que lo recuerdo, o sea, ya lo puedo racionalizar en el sentido de que sí teníamos poder y que se podía incluso tener ese diálogo con la naturaleza. Sí, qué hermosa experiencia, esa vivencia es trascendental. Ahora sí. Lo podemos contar y bueno, y tratar de volver a ser niños, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? O sea, es recuperar esa emoción, esas vivencias, porque lo tenemos, lo hemos traído, sino que lo hemos olvidado. Entonces es rememorar, es sacar esa energía para ponerlo en este momento cuando lo necesitamos, al momento que decretamos o queremos conseguir algo. Estos decretos con ese sentimiento de pureza de niños, ¿no? Exacto. Que llegue, sí. Porque que sale desde lo más profundo, ¿no? Sin esa marca de positivo o negativo, puro. Puro, auténtico. Que salga desde el alma, exacto. Gracias, mi bonita experiencia, felicitaciones. Bien, gracias a ti también, Gloria. Marilu. Hola, maestra.
A mí me llamó mucho esta parte del poder de la palabra. Ujú. Es reconocernos de que nosotros tenemos el poder, como lo ha dicho usted en otras clases. Nosotros tenemos que creer en nosotros para poder imprimir esa fuerza en lo que hacemos, en lo que hablamos y en todo lo que transmitimos. Exacto. Y esa es una forma en que nosotros vamos creciendo y vamos manteniendo esa elevación de la vibración, que es más fácil, sintonizándonos con todos los puntos que nos dio. Como que ya los hacemos, pero no los teníamos reconocidos. Esto es darle un orden a algo de lo que ya venimos haciendo o medio haciendo. Sí, A mí me llama la atención en especial porque antes, cuando yo hacía pedir la asistencia por el día a día o si iba a trabajar con alguna persona, lo que fuera, lo hacía siempre en silencio, ¿no? Y ya, bueno. Y después dije, no, es que me tengo que enseñar a hablar, porque si no lo verbalizo, como que la lengua se me atora y como que dije, oh, tengo que ser más abierta. Y empecé a hacerlo verbal. Cuando pedía la asistencia, lo mismo, pero ahora con voz. Y resulta que me topó con una maestra hace poco y nos dice, es que cuando ustedes pidan asistencia, que pidan protección, háganlo en silencio, porque si ustedes lo hacen en voz alta, los oscuros van a escuchar y los van a empezar a atacar. Híjole, yo dije, ya que ahora yo estaba agarrando como el rollo de abrirme, porque como que es más fácil conectar desde el corazón cuando uno está verbalizando. Como que sale conectado. Y claro, dije, porque te ¿cómo? escuchas a sí misma, ¿no? Y entonces dije yo, ay, pues, y lo quería volver a hacer, pero como que no. Y ahorita que usted está platicando esto, dije, es que esta es la razón por la cual tiene que ser hablado, tiene que ser decretado exactamente, para poder nosotros creernos, empoderarnos y después ya tenerlo dentro de nosotros, el que podemos hacerlas. Claro, ya va a funcionar en automático. Así es, y nada que los oscuros nos van a escuchar y que no sé qué. No, que no se escuchan. No es por ahí, no es por ahí. Sí, entonces la otra cosa es que tenemos que tener coherencia, lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos, nuestras acciones, el entorno con que nos manifestamos o con en los que convivimos, porque eso hace que nos mantengamos, como dijera yo, como en una sola esfera, pues como en positivo, vamos a decir, algo así. Y pues sí, yo... Pero tampoco le tengamos miedo a aquello que pueda pasar, aquellas experiencias que puedan tener una connotación en negativo que nos pueda poner en crisis. O sea, tampoco le hagamos resistencia, ¿no? Porque tenemos que vivir las experiencias, vivir lo que este mundo nos pone. Así es. Pero la diferencia es que ya no nos vamos a quedar 20 años resentidos, ¿no? Por poner una exageración, ¿sí? Sino vamos a rápidamente salir de ese estado. Sí, porque vamos a tener más conciencia. Tenemos información, tenemos conciencia y tenemos la herramienta del discernimiento, y aparte si nos mantenemos en una vibración alta, va a ser muy fácil que vayamos escalando esos obstáculos y que veamos soluciones diferentes a las que hemos hecho o a lo mejor que las demás personas plantean y que hay otras más positivas o mejores. Y la última es que, así como en resumido, con los decretos me empodero y empodero a lo que pido para mí, para los demás. Sí. Eso es, maestra. Me ha gustado mucho, mucho la clase, como que esto es como estar aterrizando, estar conectando con el chakra 1. Esta es tu verdad y empieza a reconocerla porque ya está dentro. Claro. Y es hacer que se active el chakra 4, ¿no? Que es todo lo que emana los buenos sentimientos,
las buenas emociones y que también esa energía tan poderosa que tenemos sea bien utilizada y sea expandida, ¿no? Al final, todos nuestros centros energéticos nos van a aportar, nos van a ayudar en mantener ese equilibrio, esa armonía. Por eso es que tenemos que mirarlo, revisarnos y hacer que se activen, que estén en forma todos los días, ¿no? Y no solamente sea un conocimiento de un día y ahí lo dejamos. Cuando empezamos a trabajar, cuando hacemos nuestro día a día, tenemos que tomarlo, formar esa conciencia de que están ahí, que cumplen un rol, que cumplen una función, que nos aportan un montón para todo, para estar en equilibrio, para transmitir también a los demás. Y entonces es mantenerlo en forma, no olvidarlos, ¿no? Así es. Muy bien, gracias, maestra. Comentar algo o contarnos alguna experiencia que haya palabra del poder de decretar. Felipe. Adelante, Felipe. Maestra, buenas tardes. Es un aporte realmente con la palabra y el tono de voz, que a veces cuando uno estudia oratoria, casi como si vibrara la chakra número 7. Ahí realmente uno se siente seguro de lo que uno dice, de lo que uno pide. Gracias, maestro. Muy bien, sí. La entonación, como yo les decía, ¿no? Es muy diferente, se escucha o va a tener un efecto diferente de la manera como decimos las cosas, ¿no? El decir, ven acá, a decir, ven acá, ¿no? Entonces, la forma como lo decimos también tiene mucho que ver. Sí, gracias, Felipe. Ajá. Claro, por eso la entonación, la forma como lo decimos también tiene que salir de acá, ¿no? No del hígado. Elizabeth, adelante. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, profesora Elian. Quería compartir unas cositas. Uno, voy a ser breve, ¿no? La primera vez que la intención es muy, y de hecho para mí ha sido vital en toda mi vida. A los 12 años decreté. A los 20 años tengo mi apartamento. A los 12 años. Y a los 20 años tuve mi apartamento. No les voy a entrar en detalle. Luego, otro de los decretos que, aparte de los muchos que hice dentro de mi vida, pero muy significativo, visualicé el carro nuevo. Yo tengo carro nuevo. No es yo voy a tener, sino siempre decía, yo tengo carro nuevo. Y así también se dio. O sea, esto es intencional, ¿no? Cuando con mi madre, en aquel momento pues nada, ni pendiente de lo de los celulares, y en el sitio donde laboraba se había echado a perder la central. Y desde mi corazón, pensando en mi mamá, porque ella estaba un poquito delicada de salud, entonces en ese momento repica el teléfono de la oficina y yo llego y contesto y era mi mamá. Yo le digo, mamá, ¿qué pasó? Le dice, no, mija, usted es la que me está llamando. No, mamadita, usted es la que me está llamando. Y yo no la había llamado por teléfono, pero solamente pensé en ella y me ubiqué en ella. Y fíjese cómo nos conectamos, o el universo se encargó de conectarnos a las dos en una llamada. Y ella me decía que no, y yo no la llamé. Y lo más cumbre es que la central telefónica estaba dañada. O sea, si yo se lo hubiese contado a otras personas, yo sé que ustedes sí me van a entender, pero me hubiesen dicho, no, usted está equivocada, está loca, está, bueno,
En fin, cualquier Claro, palabra. estás alucinando. Sí. Otra, en el momento, antes de como estamos un poquito heterogéneos, cabría, ¿no es cierto? Sería pertinente que podamos hacer esa limpieza. Perfecto, hazlo. ¿Ya? Entonces tú conduce cuál de los decretos o cuáles podemos hacer todos, pero cuando vamos a trabajar para todos y todas, o sea, el beneficio también se va a dar por igual para todas, ¿no? Yo empezaría por el decreto para recargar energéticamente el canal del Jara. Ya, correcto. Bueno, entonces dirígenos, te seguimos. Ay, maestra, a ver si no meto la pata. No, confía en ti. Y hemos hablado muchísimo de la importancia de confiar en nosotros, de empoderarnos, de creer, ¿no? Que estamos conectados con nuestra... Gracias, gracias, gracias. Bien, Pilar. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Entonces, miren, cuando nuestra intuición ya nos va diciendo las cosas, qué cosas son necesarias, ahora que hemos hablado del poder, de la intención y todo lo que debemos hacer para desarrollar disciplina, para hacer que se movilice nuestra fuerza, el amor, todo. Entonces, estos decretos que ya ustedes los tienen, los pueden usar, los pueden volver a revisar, los pueden volver a intencionar para que estemos en mejores condiciones. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Okay. Entonces ahora vamos a pasar a hacer las prácticas. ¿Ya? Entonces nos ponemos en forma y vamos a conectar con el yo superior para que también nos responda el péndulo. A ver quién lo hace. Hay otro decreto que ya tenemos también para que todas las respuestas las recibamos a través de nuestros canales y que se manifieste a través o se visualice a través del péndulo y únicamente a través del yo superior. A ver, ese es no me acuerdo qué número de decreto, pero sí ya lo tenemos. ¿Ese es el decreto para conectar a tu yo superior? A ver. Sí, creo. Está en el manual del péndulo, está el decreto. Hay dos decretos, maestra. Sí, sí, sí. El de solicito a mi yo superior y hay otro que dice programación del péndulo. Gracias a mi yo superior, gracias a Dios del universo, gracias amada Madre Naturaleza por permitir que... ya, ese es para programar, el primero. Es también para que toda la información que recibimos venga de nuestro yo superior y que a través de las respuestas con el péndulo, o sea, vengan esas respuestas desde nuestro yo superior y no de otro lado. Ah, ok. Bueno, nada más quería comentar eso, a quien le toque. Ya, si alguien lo tiene a la mano y si no, Pilar, nos volverás a ayudar. Yo lo tengo a la mano, maestra. Profesora, tengo decreto para elevar vibración. ¿Sí? Ya, Olguis, ya. Okay. Adelante, Olguis nos va a ayudar. Entonces nos ponemos en posición de, ¿no? De atención, de gratitud. De gratitud. Y bueno, voy a empezar, maestra. Solicito
a mi yo superior y le doy permiso para que tome el control del proceso de comunicación de mi mente y mi sistema energético a través del péndulo, rastreo kinésico u otro, de manera que reciba siempre las respuestas alineadas con mi bien mayor y alineando con la energía de la verdad. Solicito que se eliminen las restricciones y bloqueos presentes en el canal de comunicación conocido como el cordón dorado, así como los topes, restricciones y barreras que puedan existir en los estratos mentales necesarios para la recepción de comunicación. Solicito que las respuestas que reciba con cualquier método de rastreo provengan exclusivamente de mi yo superior, haciendo todo lo posible para bloquear. Abre tu micrófono que se ha quedado. En proceso y avanzada. Le pregunté a las dos y las dos dice que sí. Ah, ya, dile, entonces, dile a tu yo superior que te dé la respuesta verdadera. Yo superior, dame la respuesta verdadera. Estoy... ¿En qué etapa estoy de mi nueva realidad de vida? Yo superior, actualmente tengo claro y encaminado mi nueva realidad de vida. Dice que sí. Ya. Yo superior, en esta etapa. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa me encuentro? Oh, yo superior, ¿en qué etapa me encuentro? Apenas empezando. ¿Estoy en proceso, sí o no? Estoy en proceso. Me dice que sí. Ya. Yo superior, ¿en qué etapa me encuentro? Apenas empezando. Estoy muy avanzada. Apenas empezando es una pregunta, ¿no? O estoy empezando recién. Otra pregunta es, ¿estoy en proceso? Otra pregunta es, ¿estoy muy avanzado o muy avanzada? ¿En qué etapa me encuentro? Yo superior, ¿estoy muy avanzada, sí o no? Me dice que sí. Ya. Yo superior, ¿estoy en proceso, sí o no? Me dice que sí. También. Ya. Bueno, podría superior, ser ¿en qué etapa me encuentro? que tienes varios retos, ¿no? Podría ser que tienes varios retos de tu nueva realidad. Es decir, de un estado A en el que entraste en toda esta etapa, o sea, estás descubriendo o has tomado varios caminos, ¿no? Y entonces, en uno, por eso yo les decía, a ver, sobre este programa de formación, lo vamos a enfocar ahí. Entonces, pregunta, Estela, yo superior, actualmente, ¿tengo claro y encaminado mi nueva realidad desde el programa de formación de terapeutas? A ver qué te dice. Yo superior, actualmente tengo. Y todos claro también pregúntenlo así. Yo superior, actualmente tengo claro y encaminado mi nueva realidad de vida en mi estudio de terapeuta. Dice que sí. Ya. Ahora pregúntale, ¿en qué etapa me encuentro? ¿En qué etapa me encuentro? Estoy apenas empezando. Estoy apenas empezando. Dice que sí. Ya. A ver, pregúntale con las otras también para verificar si te está respondiendo bien. Estoy en proceso. Estoy en proceso, sí o no. Dice que sí. Debería decirte que no. Allí así me dice, estoy en proceso. Claro, porque sí tiene que darte no. una sola respuesta. Y entonces, oye, ahora me dijo que no. Y ajá, ahora ya, me dijo que ya.
Entonces, miren, no solo es el péndulo, sino nosotros también, cómo estamos preguntando. Este ejemplito nos va a servir para que ustedes también lo tomen como referencia en los rastreos que hacen. Cuando preguntamos, démosle el carácter, la entonación y el sentido de la oración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando preguntamos, yo superior, actualmente tengo claro y encaminado mi nueva realidad de vida, entonces estoy haciendo una oración completa, ¿no? Para preguntar. Entonces espero la respuesta del sí o el no. Luego, a esa pregunta general lo voy a sacar en detalle. Entonces voy a conocer sus detalles, ¿no es cierto? Y entonces pregunto, ¿en qué etapa me encuentro? O sea, de ese camino, de esa, ¿no? De esa nueva realidad. ¿En qué etapa me encuentro? Entonces también es otra pregunta. Entonces las variables son, ¿no? Por eso lleva dos puntos. Las variables con las que voy a preguntar en qué etapa me encuentro, hay 3 variables, 3 posibles respuestas. Así tenemos que entenderlo para que el péndulo nos responda también, porque si nosotras estamos confundidas, el péndulo nos va a responder a esa confusión también, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Entonces, ¿en qué etapa me encuentro? Entonces ahí tengo 3 variables, 3 posibles respuestas. Entonces la primera es, estoy apenas empezando. Si me dice sí, ya. Entonces, si yo por probarle a mi yo superior o a mi memoria misma, a cómo estoy intencionando, entonces le puedo volver a preguntar, ¿estoy en proceso? Ya me tiene que decir que no. ¿Estoy muy avanzada? No, porque no puede darse que sobre un mismo aspecto me dé 3 respuestas. Entonces también va a tener que ver la respuesta de mi péndulo, mi nivel de comprensión. Por eso que léanlo bien, entonen bien y fíjense que a una pregunta puede haber una sola respuesta y a otra pregunta puede haber varias, ¿no? Posibilidades. Entonces, chequemos eso, enfoquémosle eso y hacemos la pregunta en ese sentido. ¿Ya? Para no tener confusiones. ¿Sí? ¿Se comprendió esa parte? Sí, maestra, nada más una observación. Sí es bien importante que tengamos el brazo con el que tenemos el péndulo bien firme en una base para que no haya interferencias, para que siempre conteste adecuadamente, porque si lo hacemos al aire, puede ser que a lo mejor nuestro mismo cuerpo lo esté moviendo, sino así. Bien, bien firme. Sí, cuando apoyamos el codo en ¿no? En un lugar firme, pero tiene que haber un ángulo mínimo de 90 grados, ¿no? Para que el péndulo pueda estar con un espacio libre. Entonces, eso es importante. Yo cuando les quiero mostrar, tengo que poner mi otro brazo debajo para poder alcanzar a la cámara. Pero eso a veces me da un poco de inestabilidad, ¿no? Y por otro lado, no intentemos pretender que responda como nosotros lo estamos pensando, sino que olvidémonos de la respuesta, enfoquémonos en la pregunta y dejemos ese tiempito, esos segunditos necesarios para que el péndulo, ¿no? Nos responda. Eso también. Entonces, es cuestión de paciencia, es cuestión de práctica. A ver, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Yo superior, día a día atraigo pensamientos positivos. Yo superior,
día a día atraigo pensamientos positivos, ¿qué les dice? Sí. Sí. ¿Ya? Y la misma pregunta, yo superior, día a día atraigo pensamientos negativos. No. Ahí debería haber ambos, ¿no? Otra variable. Por ejemplo, ponerle esa variable ambos, entonces también nos hace ubicar, ¿no es cierto? Porque a veces podemos estar atrayendo pensamientos negativos y a veces también pensamientos positivos. Acuérdense que no estamos en una vitrina. Siempre estamos interactuando con nuestro entorno. Y en ese interactuar con nuestro entorno, hay momentos que también atraemos pensamientos negativos. Por ejemplo, a mí me contestó de los dos, que tengo tanto pensamientos negativos como positivos. Estoy en esa realidad todavía. Y yo creo Claro, que es la realidad porque es un humana. ejercicio, ¿no? Acuérdense de todo lo que nos dice para poder hacer una buena intención, que es una cosita, pero que eso se traslada a todo nuestro quehacer. O sea, siempre vamos a tener momentos en que vamos a estar muy positivos, vamos a tener otros que atraemos pensamientos negativos por nuestras preocupaciones o porque nos enfocamos en algo. Entonces, como les decía, no vamos a poder escapar de nuestras vivencias en este plano. Y entonces el aceptarnos, el reconocernos que tenemos que pulir, que tenemos que seguir trabajando en nosotros para cambiar rápidamente esos pensamientos negativos o esas emociones negativas, es un ejercicio que vamos a implementar de manera permanente. Entonces es importante reconocerlo, ¿no? Se dan cuenta que cuando hacemos preguntas así que estén orientados a mirarnos hacia adentro, nos ayuda a conocernos. Y conociéndonos más, vamos a poder trabajar en nosotros. Porque si no, lo pasamos por alto y nos podemos creer también la idea de que estamos ok, y no es tan cierto, ¿no? Bien. Yo superior, día a día, atraigo emociones positivas, negativas, y le vamos a agregar ambas, ¿ya? Ustedes también ya con un lapicero, agréguenlo porque eso nos va a enriquecer en conocernos más profundamente. Entonces igual, ¿no? Yo superior, día a día, atraigo emociones positivas, negativas o ambas. Entonces, si nos marca ambas, significa que también tenemos que todavía ejercitar en nosotros y en nosotras mismas, levantando nuestra vibración, tomando conciencia, ¿no? De nuestra conexión con nuestro yo superior, con nuestro ser interno, reconocer que traemos experiencias, reconocer que traemos creencias, reconocer que tenemos instalado programas, ¿no? Programas, memorias. Y entonces esos van a aflorar. Y cuando nosotros encontramos las respuestas de que traemos ambas, significa que tenemos que ponernos más atención. ¿Ya? Seguimos. Yo superior. Cuando hago mis intenciones,
¿cuál es el porcentaje de mi nivel de disciplina? Entonces lo vamos a cuantificar con esas variables que están ahí. ¿Cuál es mi nivel de disciplina cuando hago mis intenciones? También, ¿no? Podemos invertir la pregunta, pero lo que queremos saber es eso. Entonces, tengo 10% de disciplina, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, y ahí me quedo, ¿ve? Entonces, significa que tengo que trabajar en mí mucho más el tema de la disciplina, ¿no? Igualmente hacemos. Yo superior, cuando hago mis intenciones, ¿cuál es el porcentaje de mi nivel de sabiduría? ¿Implemento o no implemento ese criterio de la sabiduría? Que no es el saber solamente, ¿no? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, y ahí me quedo. Yo superior, ¿cuál es el porcentaje de mi nivel de amor cuando hago intenciones? También podemos invertir la pregunta para que sea más precisa o más comprensible, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y ahí me quedo. Yo superior, ¿cuál es el porcentaje de mi nivel de entrega cuando hago mis intenciones? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 80. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso también nos ayuda a medirnos, ¿no? Cómo estamos, cómo andamos, a qué le tenemos que poner más dedicación, más fuerza, o estar atentos, ¿no? Para ir avanzando y mejorando. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? Maestra. Sí. Cuando yo hago uso el péndulo e intento hacer la medición. 80. O sea, yo me quedo ahí. Entonces, miren qué interesante. Este ejercicio nos va como a descubrir que en nosotros hay como herramientas poderosas, potentes, que nos va a sumar, ¿cierto? Entonces, hacer preguntas de este tipo para que nos ayude a conocernos, porque a veces queremos que las respuestas vengan solas y podrían demorar, pero cuando nosotros hacemos un listado de preguntas que estén relacionados a los conceptos que ya estamos manejando, al significado que implica cada uno de estos, entonces ya podemos, ¿no? Formular, y eso también nos va a ayudar a autoconocernos más y saber dónde necesitamos reforzar nuestra atención y empezar a trabajar, ¿no? Los ejercicios, los decretos en nosotros mismos para elevar la vibración, para mejorar nuestros niveles de decretar, para mejorar nuestra conexión, en fin, ¿no? O sea, ya nos va a dar pistas mucho más claras, ¿sí? ¿Qué les pareció las preguntas o los ejercicios? Muy bien, maestra. Muy claro y me orienta bastante lo que yo quería saber. Ya. Interesante. Bien, Jesús. Interesante, profesora. Permite conocernos, nos ha permitido darnos cuenta en qué estamos.
Claro, cómo estamos, cómo nos estamos viendo y dónde tenemos que enfocarnos, ¿no? Entonces, Sí. la idea es mejorar, la idea es seguir Es trabajando avanzar. en nosotros. Muy bien, Trabajar. así es. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? O afirmar que ahí está nuestro potencial también, ¿no es cierto? Ya. Bueno, entonces como no hay más comentarios, no hay más dudas, yo simplemente les quiero recomendar hagan más prácticas, ¿no? Con estas preguntitas también pueden ir trabajando con las personas más cercanas para ayudar también a que se conozcan más y poder ayudarlos a direccionar su camino. ¿Sí? Estela, ¿cómo te fue? Hoy creo que ya se nos fue Estelita. Ya no la veo. Parece que ya se desconectó. Bueno. Entonces, nos despedimos. Hemos llegado al final de esta sesión. El día jueves nos volvemos a encontrar y el día jueves vamos a trabajar también otro tema así de interesante, complementario, que nos va a ir ayudando a conocernos, ayudando a saber cómo estamos en nuestra preparación como terapeutas, ¿no? Entonces la próxima clase vamos a aprender a cómo delimitar nuestro espacio, a declararlo como nuestro espacio sagrado de sanación. Vamos a fijar también nuestro propósito, como ya sabemos qué significa el hacer nuestra intención, y vamos a hacer algunos ejercicios que nos ayude también a levantar eso, ¿no? A levantar nuestra energía, aparte de los decretos que ya nos colaboran, ya nos contribuyen a levantar nuestra vibración. También hay otros ejercicios, así como el alinear nuestros chakras, el comprobar que estamos alineados. También vamos a hacer algunos otros ejercicios que nos va a ayudar a levantar nuestra vibración, ¿sí? Entonces nos volvemos a ver el día jueves. Muchas gracias, profe, y a todas y a todos. Gracias, profesora.